que surgió después de terminar la serie Colosenses es que recibimos varios comentarios acerca del tema de la sexualidad, acerca del dinero, temas que surgieron de este análisis de la epístola a los Colosenses. Y decidimos antes de empezar una serie nueva en Jueces, dentro de Josué y de Jueces, que es nuestra siguiente serie de sermones, Josué y Jueces. Vamos a hacer una serie entre esos dos libros porque están muy conectados en la Biblia. Decidimos hacer estas 2 semanas un paréntesis para explicar un poco más la cuestión de la visión cristiana de la sexualidad. Creo que hay muchísimo que hablar de esto, no solamente porque es algo que habla la Biblia. Acabamos de leer el proverbio de esta mañana y vemos cuántas advertencias hay acerca de la pureza y en la sexualidad, y creemos que hay varias cosas que deberíamos, sobre todo en este tiempo en el que estamos experimentando, siendo testigos de una revolución moral en nuestro tiempo, que está cambiando los conceptos fundamentales de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, de qué es el matrimonio. Creo que vale la pena que estudiemos esto. Entonces, hoy y la próxima semana vamos a hablar acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca de la soltería, que es algo muy importante también que debemos de hablar, acerca de cómo deberíamos de ver los cristianos la soltería. Y vamos a empezar entonces hoy este pequeño reflexión acerca de este tema, y vamos a ir a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 12 al 20. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaría acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y vamos a hablar de 3 cosas hoy. Vamos a hablar acerca de, como estamos hablando de la sexualidad, vamos a hablar de ideas equivocadas y vigentes acerca de la sexualidad. Vamos a hablar del diseño original acerca de la sexualidad, y vamos a hablar de sexualidad y esperanza. Número 1, ideas equivocadas y vigentes acerca de la sexualidad. Número 2, el diseño original de la sexualidad, y sexualidad y esperanza. Vamos a empezar entonces con el número 1, ideas equivocadas y vigentes. Fíjense lo que dice aquí: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Empieza el apóstol Pablo hablándoles a los Corintios, y recuerden ustedes que es famoso, todos ustedes seguramente lo han escuchado, algunos de ustedes lo han escuchado muchas veces, que la idea de la sexualidad, especialmente en la ciudad de Corinto, que era un pueblo, que era un puerto muy importante del Imperio Romano, y donde había marineros y donde había personas que venían del extranjero, era una ciudad dedicada en muchos sentidos a la prostitución sagrada, y la sexualidad se desarrollaba de una manera muy libre ahí. Y Pablo, escribiéndoles a estos cristianos que están viviendo en este contexto de inmoralidad sexual, y que obviamente están siendo santificados por el Evangelio y que han empezado una vida nueva, les dice: todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y luego pasa algo muy interesante. Dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos.
Así es, y Dios los destruirá a ambos. Hablando acerca de la sexualidad, qué interesante que la primera relación sea ¿con qué? Con la comida, con los alimentos. O sea, inmediatamente voy a hablarles sobre la sexualidad, pero déjenme hacer un paréntesis, quiero también relacionar esto con la comida. En la época del Imperio Romano, como en nuestra época, una idea vigente acerca de la sexualidad es que la sexualidad es un apetito que hay que satisfacer. Es un apetito que hay que calmar y que no hay mayor problema que comer una hamburguesa o tener relaciones sexuales si las necesitas tener. Esa idea, que parece moderna, estaba vigente en el Imperio Romano. La sexualidad es solamente un apetito. Recuerden que la idea platónica, una idea muy griega de la naturaleza humana, es que lo importante es lo espiritual, lo importante son las ideas, lo importante son los conceptos. Lo que pasa con el cuerpo, eso no es importante. Para algunos pensadores y para algunas personas en el Imperio Romano no importaba lo que uno hacía con el cuerpo. De todas maneras, el cuerpo iba a ser destruido finalmente. El cuerpo no era para siempre. En esa visión grecorromana no importaba, no había una unión entre la persona, sino el espíritu estaba separado del cuerpo, así es que no importaba lo que se hiciera. La sexualidad vista como un apetito solamente, la sexualidad vista como una necesidad que se tiene que satisfacer, y eso es todo, no hay ningún problema. No tenemos que ponerle etiquetas morales a esto. Ahora también recordemos que había otra idea en el Imperio Romano y que provenía igualmente del platonismo. La idea era, no, el cuerpo es algo que nos corrompe, lo material nos corrompe. El espíritu quiere purificarse, pero el cuerpo nos contamina. Entonces había estos dos extremos en el Imperio Romano y existen estos dos extremos en nuestra cultura. Una es ver la sexualidad como un apetito y también la otra es verlo como algo vergonzoso, como algo de lo que no deberíamos de hablar, como algo que cada quien debe mantener en secreto y que además realmente no es algo de lo que debemos de sentirnos orgullosos o que nos puede hasta unir a Dios. La sexualidad se ve como algo contrario a Dios en algunos grupos, en algunas personas. Dice entonces, la idea de la sexualidad como un apetito en el siglo I de nuestra era es exactamente el concepto que se tiene en nuestros días. Se le ve como, fíjense, como un derecho y como una necesidad. Ahora, en nuestro tiempo, no solamente se ve como un apetito, pero también como un derecho. Y dice que no se debe reprimir, especialmente las personas que creen que son conocedoras de Freud. Piensan que Freud lo que decía es que el reprimir tus deseos sexuales te lleva a la neurosis. Lo que decía más bien Freud es el que no entiendas las cosas que están en tu corazón y que no las entiendas te puede llevar a la neurosis. Pero hay un debate entre si realmente Freud decía que se viviera la libertad sexual y que eso nos iba a hacer bien, o que más bien deberían de concientizarse las personas de sus problemas morales y que incluían obviamente su sexualidad. Recordemos que la sexualidad es una parte fundamental de nuestra existencia, es fundamental, y ahorita vamos a ver por qué. Pero esta idea de que la sexualidad es un derecho y de que debemos de satisfacerlo, y además de que el Estado debe crear todas las condiciones para que las personas sean libres sexualmente, fíjense, no solamente es una cuestión personal, pero en nuestro tiempo se ve como una cuestión que el Estado debe de promover y debe de proteger estos derechos sexuales. Déjenme leerles esta parte de los derechos sexuales de los jóvenes. Si ustedes, papás, no los han leído, si sus hijos los leen antes que ustedes, los pueden demandar. Fíjense lo que dice. Tenemos derecho a manifestar públicamente nuestros afectos y a ejercer nuestra libertad individual de expresión, manifestación, reunión, identidad sexual, de género y cultural, sin prejuicios, discriminación ni violencia. Las expresiones públicas de afecto contribuyen a la promoción de una cultura armónica, afectiva, libre de violencia y de respeto a la diversidad sexual.
El Estado debe garantizar que tengamos la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y afectos con pleno respeto a los derechos de las demás personas. Acá ya no entiendo nada. El Estado debe garantizar que tengamos la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y afectos con pleno respeto a los derechos de las demás personas. Entonces ya no hay total libertad, ¿no? Si tengo que respetar los derechos de las demás personas en la expresión de mi sexualidad, está raro. Sin que por ello se nos discrimine, limite, cuestione, extorsione, lastime, amenace y o agreda verbal, física, sexual o psicológicamente. Dice en otro párrafo esta misma Carta de los Derechos Sexuales de los Jóvenes: tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad y vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos. Y otra vez, vean la hipocresía de los ateos y de los seculares. No solamente los cristianos somos hipócritas, ¿eh? O sea, no te sientas tan mal de tu hipocresía cristiana si has fallado en ser un buen cristiano. La hipocresía está en todas las personas y los ateos son igualmente hipócritas. Fíjense lo que dice: siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y acorde con nuestras facultades en evolución. ¿Se dan cuenta qué problema? ¿Se dan cuenta qué problema? ¿Qué problema que no se puede resolver? Aquí se está planteando una libertad de expresión y de vivencia que el Estado debe promover, una cultura en la que haya una libertad de expresión, y siempre se tiene que poner un paréntesis. Siempre y cuando respetemos los derechos de los demás. Los derechos, también las opiniones de los demás. Pero fíjense lo que dice aquí, algo interesante. El Estado debe garantizar que el ejercicio de este derecho sea libre de presiones, discriminación o inducción al remordimiento. Lo que voy a decir hoy es una inducción al remordimiento. Mi sermón hoy es una inducción al remordimiento. Es una inducción a que veas cómo estás controlado por tus impulsos sexuales y que veas los problemas que tienes por tu naturaleza caída, pecaminosa, y cómo deberíamos dejar que Cristo redima esta parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero muchas personas me podrían acusar hoy, si alguien viniera aquí de los que promueven la Carta de los Derechos Sexuales de los Jóvenes, dirían: ese pastor está induciendo al remordimiento, y esto es algo que el Estado debe garantizar que no va a pasar. Dice, muchas personas, fíjense, dice, ven en Freud una invitación a destruir las represiones sexuales. Sin embargo, no hay nadie que exprese su sexualidad libremente, sin ataduras y sin restricciones, y que no pague un precio muy alto por esa libertad. ¿Quién de ustedes está orgulloso de que su papá sea adúltero? O que haya tenido una mamá que vivió una vida sexual promiscua. ¿Quién de ustedes se siente, dice, estoy tan orgulloso de que mi papá haya tenido otra mujer y otros hijos? Qué bonito es eso, la expresión de la sexualidad sin ataduras y sin esas tonterías medievales de los cristianos que están locos, ¿no? ¿Quién que su madre tuvo diferentes esposos, y si no tuvo esposos, como la mujer del esposo de la que vamos a hablar tanto, puede decir, estoy tan orgulloso de que mi mamá también viviera con varios hombres y los metiera a la casa y hiciera un desastre de su vida? Fue tan lindo, fue hermoso, esa expresión sexual es hermosa, ¿no? ¿Qué mujer que ha tenido que abortar porque tuvo relaciones sexuales con una persona que no es su esposo? Dice, qué hermoso es abortar, ¿no? Qué precioso es matar niños, ¿no? Qué preciosa es la expresión sexual y luego quitar los efectos de nuestra expresión sexual. ¿Quién se siente orgulloso de decir, tengo una enfermedad sexualmente transmitida, ¿no? Y eso es mi regalo para ti de bodas, ¿no? Fíjate que eso es lo que tengo. ¿Se dan cuenta de lo absurdo de la idea de que la expresión sexual es un apetito y que además el Estado debe proveernos todo lo necesario, fíjense, para que podamos seguir destruyéndonos? Fíjense lo que dice aquí. Cualquier cultura en la que la sexualidad se percibe como un apetito que hay que satisfacer, encontramos costos muy altos
y una destrucción del tejido social. Ahora las personas le dicen al Estado: ya me enfermé, dame mis medicinas para el SIDA, dámelas, porque ya me enfermé. Oye, necesito abortar, oye, págame el aborto. ¿Se dan cuenta de la destrucción del tejido social, del costo de la libertad que se propone en documentos públicos, en documentos que están financiados por el gobierno de nuestro país, de nuestra ciudad, y por las ideas que están alrededor de nosotros como cristianos? No solamente es un problema que los que no son cristianos piensen así. El problema es que esto se mete a la iglesia. Sí, pero el apóstol Pablo, dice el comentarista, afirma que la sexualidad no es algo pasajero como lo es la comida y el estómago. Pablo dice: el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Fíjate, la visión cristiana y la visión totalmente distinta, tanto en el mundo romano como en el pleno siglo XXI, es que el cuerpo no es algo pasajero. El cuerpo no es como la comida que va a ser destruida. El cuerpo es para el Señor, porque esperamos la resurrección de los muertos en la que recibamos nuestros cuerpos otra vez. El plan de Dios para nosotros es que vivamos eternamente, espiritualmente y físicamente. Las dos cosas. Cristo dijo, fíjense, la sexualidad dice, no es como algo como el estómago, sino que es parte esencial de la persona. Cristo dijo sobre los alimentos que no es lo que entra en el estómago lo que nos contamina. ¿Se acuerdan de ese pasaje famoso? Que dice, también ustedes son todavía tan torpes, les dice Jesús en el Evangelio. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Y fíjense qué cosas se enumeran en lo que contamina nuestro corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. La palabra de inmoralidad sexual es porneia. Es lo que dice el apóstol Pablo. La porneia es lo que daña a la persona. Es decir, cualquier relación sexual que no esté en el contexto del matrimonio, en el contexto de hacernos cargo de otra persona, en el contexto de una promesa de vivir para otra persona, cualquier relación sexual que no está protegida en ese vínculo matrimonial es porneia, es inmoralidad sexual. Cualquier forma de sexualidad que no esté en el ámbito del matrimonio es porneia. Y dice, los alimentos entonces no son para siempre. Déjame decirte, una intoxicación con camarones, por más mal que la pases, no es para siempre. Una indigestión no es para siempre. El empacho no es para siempre. Pero lo que hacemos con nuestros cuerpos es para siempre. La fornicación tiene efectos eternos. Vamos a ver por qué. Dice, nuestros cuerpos en la perspectiva cristiana entonces son hechos para la eternidad. El cristianismo entonces le da al mundo una perspectiva revolucionaria que no se conocía en el mundo antiguo y que no se entiende en nuestro tiempo. El sexo, dice, no es un apetito, ni el sexo es algo que nos corrompe y que nos debe avergonzar, ninguna de las dos. El sexo, por el contrario, es la oportunidad de unirnos a otra persona con la cual nos complementemos y surja una nueva vida. Esta es la idea. Y ahí viene el diseño original. En el versículo 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? ¿Y por qué habla de las prostitutas? Porque en Corinto había esta idea de las prostitutas, pero fíjense lo que dice. La Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Si lees Génesis capítulo 2 verso 24, vas a ver cómo Dios establece el plan para cada hombre y cada mujer que han sido creados. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser ¿qué? Una sola carne. Pero recuerden que la palabra carne no quiere decir una sola carne en cuanto al tejido, sino una sola persona. Esa es la idea. Dice, el apóstol entonces procede a explicar por qué la relación del cuerpo con el Señor es eterna y que tiene que ver con la inmoralidad sexual, y que la inmoralidad sexual tiene que ver con nuestra misma existencia y nuestra relación con Dios. Si vemos en la Escritura, si tú analizas la Biblia, díganme si ustedes encuentran alguna
algún ritual para una boda. Lo más cercano a una boda que vemos es en Juan capítulo 2, cuando Jesús está en las bodas de una pareja que no conocemos en Caná de Galilea, ¿te acuerdas? Y tenemos la idea del vino, pero no sabemos exactamente cómo era una boda. No hay ninguna liturgia bíblica para una boda. Cuando el Señor hace a Eva, dice que se la trae y se la presenta a Adán, y Adán dice: esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomado. Cuando los criados de Abraham van a buscar a Rebeca hasta la tierra donde vivía la familia de Abraham y le traen a Rebeca, y Isaac viene del desierto y dice: ¿quién viene ahí? Dice: es Isaac. Y entonces Rebeca se pone un velo, se la presentan y dice: y la lleva a la tienda de su madre Sara y la tomó por esposa. La boda se lleva a cabo en el acto sexual entre un hombre y una mujer. Esa es la unión, que no puede separarse. Fuimos creados para que en la unión sexual nos unamos a otra persona, nos complementemos con otra persona. No es la boda el ritual, no es la boda los votos. Ahora tenemos eso y lo hacemos y es muy bonito y es muy lindo. Y nos comprometemos delante de Dios a amar a otra persona, es lindo hacerlo, pero no hay una liturgia bíblica sobre eso. La Biblia nos dice que fuimos hechos de tal manera, los hombres y las mujeres, que en el acto sexual ahí se unen dos personas. Con cada persona que has tenido un acto sexual, te has casado. Y eso no es posible. Eso no es posible. Eso es deshonrar nuestra propia naturaleza. Eso es deshonrar nuestros propios cuerpos. Eso corrompe a la persona que lleva a cabo la fornicación o cualquier acto. Y dice el apóstol en este pasaje que acabamos de leer: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra sí mismo peca. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? El diseño original es que nos unimos a una persona en la relación sexual. Y Pablo les recuerda entonces a los corintios que la fornicación es un abuso de uno mismo, es una forma de autodestrucción. Y aquí también es importante entender esto. Fíjense, esto es algo interesante que encontré. Dice: lo que ocurre en nuestro tiempo al reflexionar sobre la promoción, por ejemplo, de la homosexualidad como una expresión sexual natural. Dice: si analizamos lo que pasa en la comunidad gay, es que la falta de satisfacción y de estabilidad en la vida de las personas homosexuales se atribuye a la falta de aceptación social y de poder tener hijos. He platicado con personas homosexuales que me dicen: lo que pasa es que nosotros tenemos esta inestabilidad en nuestras relaciones de pareja porque nosotros no podemos tener hijos como ustedes, y eso es lo que nos hace falta para unirnos. Hay una idea en la comunidad homosexual de que cuando se les acepte plenamente, cuando la sociedad los vea como algo normal y tengan hijos, entonces su relación van a ser felices por fin. Las personas gays, las personas homosexuales van a ser felices cuando los aceptemos y cuando tengan hijos. Pero entendemos esto, fíjense lo que dice. Dice entonces, pero de acuerdo a la Biblia, sabemos que dos hombres o dos mujeres nunca pueden llegar a ser uno, porque el diseño humano de la sexualidad está conformado para funcionar en el contexto de la relación hombre-mujer. Dos hombres o dos mujeres jamás lograrán ser uno y siempre estarán buscando algo externo que los una, pero es imposible porque Dios nos diseñó para complementarnos en la relación hombre-mujer. Me gustó esta idea de un pensador en Estados Unidos: no debemos detener el avance de la perversión sexual porque el resultado es desastroso. El resultado es una mentira que por su propio peso caerá. Porque, y obviamente como ustedes debemos decir que las cosas están mal, pero hay muchos cristianos que tienen mucho miedo. Pero dice: esto va a caer por su propio peso y pasará de moda. Pero los cristianos tenemos que prepararnos, fíjense, para soportar la persecución de estos grupos que nos ven como la razón de su infelicidad. Estos grupos nos ven como la razón de su infelicidad a los cristianos, porque somos los únicos que podemos explicar por qué es su inestabilidad y por qué su falta de plenitud.
está en la misma naturaleza de su relación. La falta de plenitud y la falta de florecimiento en sus vidas proviene de su propia relación, de la naturaleza de su relación, porque fuimos creados para unirnos y complementarnos como hombre y mujer. Dice, los dos llegarán entonces a ser un solo cuerpo, una sola persona, y esto solo puede ocurrir entre un hombre y una mujer. Dice, el sexo tiene la capacidad de transformarnos y es algo glorioso, es algo santo, es algo hermoso bajo el señorío de Dios. Fíjense cómo termina el capítulo 2 de Génesis. Termina diciendo, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaron. Qué precioso que no te avergüences de la sexualidad, pero la sexualidad nos produce vergüenza por nuestra naturaleza caída, por el mal uso que le hemos dado a la sexualidad y porque vemos la corrupción de nuestras propias almas en el ámbito también de la sexualidad. Dice, si entonces todos hemos experimentado las consecuencias de la ruptura humana con Dios, es decir, del pecado, en el ámbito de lo sexual, ¿de qué manera el Evangelio puede darnos una visión nueva de nuestra sexualidad? Y viene el tercer punto, sexualidad y esperanza. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dice, la fe cristiana es fundamentalmente la expresión de una nueva relación con Dios. Esto es algo que tienes que entender, que la fe cristiana es fundamentalmente una expresión de una nueva relación con Dios. Es decir, el cristiano entiende que está en rebelión en contra de Dios, que quiere vivir lejos de Dios, y eso lo hace adicto a las cosas de este mundo, entre ellas la sexualidad. Por eso empieza el apóstol Pablo diciendo, de nada me dejaré dominar. Entonces, fuera de Dios, sin una relación con Dios, estoy dominado por las cosas de este mundo. Adoro, amo las cosas de este mundo y ellas me satisfacen, pero soy adicto a ellas. Entonces, ¿cómo me compongo? ¿Cómo puedo romper esa esclavitud hacia las cosas de este mundo que me apartan de Dios y que traen malas consecuencias, como lo que hemos visto aquí? Es cuando entiendo que Dios me perdona por medio de Jesucristo, que Dios me ama y que quiere relacionarse conmigo y que quiere que en esta relación con Él encuentre yo la satisfacción que necesita mi corazón y que estoy buscando en las cosas de este mundo, entre ellas la sexualidad. Dice, por lo tanto, todas las áreas de la vida quedan bajo el señorío de Cristo cuando alguien viene y acepta a Cristo como su Salvador. Y la sexualidad, que es un aspecto fundamental de nuestra condición humana, no puede quedar separada de ese dominio. Dice, si ahora hemos sido unidos a Cristo y la sexualidad es el medio, fíjense, para unirnos a otra persona, entonces debemos entender cómo nuestra sexualidad se corrompe al separarnos de Dios y cómo se restaura al unirnos a Dios por medio de la obra de Cristo. Si estás unido entonces a Cristo, ¿con quién vas a unir tu cuerpo si tu cuerpo también le pertenece al Señor? ¿Te das cuenta? Lo que quiero es que entendamos que muchas personas critican a los cristianos y nos acusan de puritanismo y cosas así, de que nos espanta la sexualidad. No nos espanta la sexualidad, la vemos gloriosa como Dios la creó, la vemos poderosa como Dios la creó, la vemos como una oportunidad en la que podemos unirnos a otra persona y ser transformados a través de la unión con otra persona, pero vemos el problema humano, que separados de Dios corrompemos esa sexualidad y tiene muchas consecuencias negativas. Dice, en esta unión con Dios, es en esta unión con el Señor, por medio de Jesús, que empezamos a calmar nuestro deseo de unirnos a otra persona de una manera desordenada. El conflicto sexual que expresa el apóstol Pablo diciendo, honren a Dios con sus cuerpos porque han sido comprados por precio. Es decir, es una orden, es un imperativo del apóstol Pablo. ¿Por qué tiene que ser un imperativo? Honren a Dios con sus cuerpos. Porque no es algo fácil. Es algo que debes hacer si tienes fe en Cristo. Si tú consideras que estás unido a Dios, entonces deberías de someter voluntariamente
tu sexualidad al orden de Dios, en esa expresión que solamente puede darse en el matrimonio. Dice, solo en una fe consciente y solo una fe genuina en Cristo, enfocada en su vida, en su muerte y en su resurrección y en su ascensión, puede darnos las bases de una nueva idea sobre cómo dirigir y someter nuestros deseos sexuales al plan divino, al plan de Dios. Me encantó esta relación que hizo alguien, que no les voy a decir quién es porque si no van a saber dónde saca el sermón. Pero me encanta lo que dice. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana en el pozo, fíjense qué interesante lo que hace Cristo con la mujer samaritana. Están hablando, recuerden ustedes, en San Juan capítulo 4, a partir del versículo 3 está esta conversación. San Juan 4, 13. Fíjense lo que dice Cristo a la mujer samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Estamos hablando de ¿qué? Del agua, ¿verdad? De la sed. Y de que la mujer dice, dame de esa agua, quiero tener esa agua, yo no quiero venir a estas horas de la tarde a sacarla al pozo. Y le dice Jesús, la primera cosa que le dice, debería de seguir hablando algo del agua, no, bueno, sí, vamos a sacar esta agua, o te la voy a dar. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. ¿No es algo sorprendente? O sea, primero está hablando del agua y está hablando de esta agua que va a brotar del que tome de esa agua y que va a ser una fuente de vida eterna. Y la primer conexión que hace Cristo con este diálogo es, ve y tráeme a tu esposo. ¿Qué sentido tiene? Estamos hablando del agua de mi esposo. ¿Qué tiene que ver mi esposo? Además, ni es mi esposo. ¿No? ¿Esto que dijo la mujer? No es mi esposo. ¿Y qué le dice Jesús? Pues fíjense que nuestro esposo, y además has tenido 5 maridos, que tampoco han sido tus maridos. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a la mujer al conectar la cuestión del agua y de la sed que tiene esta mujer con el tema de los esposos? Lo que Jesús le está diciendo es, ¿sabes cómo has tratado de satisfacer tu sed? Con tus esposos, con tu sexualidad desenfrenada, viviendo una vida promiscua. Y ya no deberías de seguir buscando, porque yo soy esa alma. ¿Cuál es la invitación del Evangelio? La invitación del Evangelio es que en nuestros conflictos sexuales, en la búsqueda de la pureza, que no es porque nos espantamos, sino en la búsqueda de una pureza que deberíamos de tener delante de Dios, que esa búsqueda de la pureza sexual surja de que entendemos quién es Cristo y cómo Él puede satisfacer nuestros corazones. Alguien me dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que conoces de Jesús con la satisfacción de tu corazón? Tiene que ver mucho. Y si tu corazón no está satisfecho por saberte amado y perdonado y aceptado por Dios, entonces deberías de decirle, Señor, quiero que satisfagas mi corazón, porque mi corazón todavía no está satisfecho. Fíjense, lo que a veces los cristianos hacemos es que les decimos a las personas, vivan una vida sexual santa y vivan una vida sexual ordenada. Y está bien, eso es bueno, porque obviamente vas a evitarte muchos problemas. Pero como si fuera un mandamiento que debe surgir de nuestra voluntad solamente. ¿Sabes de dónde debe surgir el mandato de vivir una vida sexual santa? Debe surgir de la comprensión que tú tienes de lo que Cristo ha hecho por ti, de quién eres ahora en Cristo. Y si todavía esa realidad no satisface tu corazón, deberías de levantar tu voz y deberías de decir al Señor, Señor, quiero que tú satisfagas mi corazón. Si estás luchando contra tus problemas sexuales, contra la pornografía, contra la homosexualidad, contra cualquier cosa con la que estés luchando, contra la fidelidad de tu matrimonio o por la fidelidad de tu matrimonio, si estás luchando con algo en lo sexual, tienes que ir hacia Cristo y tienes que decir, Señor, quiero que tú satisfagas mi corazón para que yo deje de buscar en algo que no puede saciarme. Quiero que tú me satisfagas. Y tienes que ser tan honesto en esta mañana para decir, es que nunca le he pedido a Dios que me satisfaga.
No sé por qué fallo tanto en lo sexual. Bueno, fallas mucho porque no le has pedido al Señor, satisfáceme tú llena mi corazón. ¿Cuántas veces lo has hecho cuando estás luchando con lo sexual? Cuando vas a ver pornografía o cuando vas a tener relaciones sexuales con alguien que no deberías de tener relaciones sexuales. Cuando dices, Señor, satisfáceme, tú llena mi corazón de tu presencia, llena mi corazón de tu amor, llena mi corazón de tu perdón y que yo pueda entender quién soy en ti y el amor tan profundo que tienes por mí. Quiero experimentarlo no solo en mi mente, pero quiero experimentarlo en mi corazón. ¿Cómo se lucha contra la inmoralidad sexual? Pidiéndole a Dios que satisfaga tu corazón. Y dice Jesús a la mujer: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto, has tenido 5 y ahora tienes nuestro esposo, esto has dicho con verdad. Y la mujer me respondió, dijo, ah caray, se me hace que eres profeta. ¿Cómo que eres profeta? Yo soy. Fíjate cómo es Cristo, cómo se nos presenta. Él es el pan de vida que puede saciar tu hambre. Él es el agua de vida que puede saciar tu sed. Es que deberíamos encontrar en Cristo el amante de nuestras almas. Es que deberíamos encontrar en Jesús al amante de nuestras almas. Finalmente quiero terminar con esto. Pablo dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dice, la sexualidad entonces no es pecado. Es pecado la forma en la que nos controla, que nos domina. Pero una vez que venimos a Cristo y comenzamos a entender y disfrutar de nuestra unión con Dios, empieza a cambiar la forma en la que vivimos nuestra sexualidad. Por esta unión con Cristo que tengo yo o que tienes tú, hay perdón, hay una nueva vida que te espera, a donde no seremos dominados por nuestra sexualidad. Y fíjense lo que dice el comentarista, ni la necesitaremos, porque ya no estaremos separados de Dios. Con su poder Dios resucitó al Señor y también nos resucitará a nosotros. ¿Dónde está la esperanza para una sexualidad renovada? En lo que nos espera, en lo que tenemos en Cristo. Vamos a pedirle a Cristo que Él satisfaga nuestros corazones y nos permita vivir bajo su señorío en esta área. Padre, te agradecemos en esta mañana, porque tu palabra, Señor, nos desafía a pensar cómo deberíamos de vivir bajo tu señorío en todas las áreas de nuestra vida. Señor, vivimos en una sociedad que está construyendo un castillo de naipes muy peligroso, Señor, en el que las consecuencias del pecado son obvias, están a la vista. Y Padre, oremos, Señor, para que tu iglesia pueda ser esa contracultura en donde digamos no, la sexualidad ni es un apetito ni es algo de que avergonzarnos. Hay un orden en el que puede florecer la vida aún aquí y en el ahora, en este momento presente, en donde un hombre y una mujer se pueden unir, pueden ser transformados y pueden conocer la gloriosa forma en la que tú nos creaste. Ayúdanos, Padre, a encontrar en Jesús la satisfacción de nuestros corazones para luchar contra la inmoralidad sexual. Queremos vivir una vida santa delante de ti. Ayuda a tu iglesia, santifica a tu iglesia. Y gracias, Señor, por la obra de Cristo, que nos anima en nuestra santificación, que nos anima a someternos a tu voluntad porque nos amas, porque nos has perdonado, porque somos tus hijos, porque tenemos el Espíritu Santo. Padre, que esas realidades podamos vivirlas, podamos expresarlas en medio de un mundo que no te conoce. Gracias, Señor.